Bueno, muy buenos días a todos los telespectadores, profesores, compañeros. Hoy va a ser un jueves de anatomía, como vienen siendo regularmente los jueves cuando no es vascular. Vamos a hablar entonces de la anatomía quirúrgica de los abordajes anteriores a la columna. El tutor de esta charla fue el doctor Julián Zuluaga, quien es fellow en columna y se ayudó con toda la información para la charla y con su verificación. Entonces, primero el cronograma de lo que trataremos. Hablaremos algo de los datos epidemiológicos de las vías anteriores, por qué ha ganado interés, cuál es su importancia, conceptos generales. Aquí hablaremos o abordaremos los tres abordajes grandes de esta anatomía, todas las bases anatómicas para cada abordaje, que es muy importante, como la quirúrgica, junto con estas bases anatómicas, cuáles son los resultados, cuáles son las complicaciones o posibles complicaciones y su frecuencia, unas pequeñas conclusiones. Empecemos con la parte de la epidemiología. Entonces, digamos que inicialmente las vías anteriores tenían una gran cantidad de descripciones, pero esa cantidad de descripciones con el tiempo se han ido extendiendo y se han hecho más frecuentes. Está descrito el trauma, los tumores, las enfermedades degenerativas. Pero digamos que antes, por experticia, por comodidad de muchos cirujanos, se preferían los abordajes posteriores. ¿Qué pasa? Con el advenimiento de la tecnología y el mejoramiento de toda la parte quirúrgica, en los últimos 15 a 20 años se ha ganado un interés en estas vías y esto ha logrado grandes beneficios que iremos entendiendo poco a poco. Hay tres técnicas pues clásicamente descritas, hay otros que tienen otros nombres y son tal vez variantes o nombres del equipo, pero en general se han descrito el ALIF, el OLIF y el ILIF. En general, dentro de sus ventajas descritas hasta el momento es la disrupción de la columna posterior. Esto evita pues mucha manipulación, controla esa disección de la columna, eso controla el dolor y el dolor posoperatorio. Lo otro, y esto sí es una de las grandes ventajas, es el retiro de la cantidad de disco a nivel de la columna. Las vías anteriores se acerca o se logra el 100% de la resección discal, comparado con las vías posteriores que en algunos casos solo puede lograr el 50% o inclusive menos dependiendo del abordaje y la disposición de la columna. Lo otro es, permite ubicar mejor el injerto y más cantidad, esto logra tasas más elevadas de fusión. Es muy importante entender que esas tasas de fusión dependen mucho de la técnica, eso lo hablaremos a la charla. Entonces, algunas vías pueden hacerse como única vía, otras deben hacerse de manera combinada. Tiempos quirúrgicos más cortos, pues estos con lupa, eso es en manos de expertos. Comparado con las vías posteriores, un cirujano experto es mucho menor tiempo la vía anterior. Menor sangrado, menor trauma de tejidos, muy importante. Y lo otro es que logra mucho mejor descompresión indirecta del tejido nervioso porque permite aumentar mucho más el espacio discal. Ahora, hay tres bases dentro de las cuales tenemos que desarrollar esta temática. Entonces, ¿cuáles son las tres bases principales? Uno, el concepto del injerto, que eso mejora la tasa de fusión y logra mejores resultados en los pacientes para el control del dolor. Lo otro es maximizar la lordosis o recuperar la lordosis perdida. Básicamente eso es recuperar el balance sagital, hablaremos de esto un poco más adelante. Y lo otro es mejorar la descompresión neural de forma indirecta. Eso dependiendo también de la técnica, hay mejores descompresiones y otras no de pronto tan amplias como uno esperaría. ¿Qué es lo importante? Cada abordaje, una prevención adecuada y una selección pertinente del paciente. ¿Esto a qué se debe? Que hay muy buenas técnicas, pero dependiendo de la ubicación anatómica, de la configuración de la anatomía, se debe seleccionar un abordaje sobre otro. Es decir, no hay un abordaje que en general sea superior a otro abordaje, sino que depende del segmento. Yo puedo definir cuál es el abordaje más propio para tener los mejores resultados. Bueno, digamos, lo que se ha descrito en la literatura de estudios de imagen es qué porcentaje de pacientes logra ampliación del canal, una buena ampliación, y qué porcentaje se aumenta ese canal. El ALIF viene siendo el mejor abordaje cuando es para los niveles indicados, que lo tocaremos más adelante en la charla, y logra un aumento del espacio, un 67% comparado con el colapso previo. En segundo lugar estaría el ILIF, tiene un rango variable, eso depende ya de la técnica y del nivel. Y el OLIF en general estaría en el tercer puesto, ya que usualmente el OLIF suelen ser alternativas a estas dos variables, a estas dos intervenciones que hemos hablado. Entonces, eso hace que cada abordaje sea diferente y por eso esta tasa de fusión y ampliación del canal sea diferente, porque es más difícil meter el cajetín o más fácil, esto en un espacio que permite más ampliación.
Entonces, todo esto depende de la anatomía y de mi paciente y de qué abordaje selecciono para obtener ese mejor resultado. Una forma así simple de entender este concepto son cómo entran los cajetines y qué tamaño pueden tener. Entonces, si comparamos el ALIF, miremos que es un cajetín más grande, tiene más estructuras hiperlordóticas, permite más injerto de hueso. Entonces, eso es lo que logra es aumentar ese espacio, pero porque en el abordaje hay un corredor quirúrgico mucho más amplio comparado con las otras técnicas. El ALIF permitiría también un cajetín eso se distribuye en el cuerpo, que ya es un cajetín más pequeña de fusión, simplemente por tener menos cantidad de injerto. Entonces, es muy importante tener ese primer concepto de dónde va el cajetín, su tamaño y su ubicación anatómica. Ahora, vamos a la parte de medicamentos y es importante cuando hay compromiso del disco. ¿Cuál es el problema? Normalmente estos recomiendan acompañarlo de una instrumentación vía posterior. Este espacio y este abordaje permite ubicar cajetines hiperlordóticos, eso permite corregir deformidades de forma más importante y recuperar el balance. Como vamos a ver, la diferencia sabemos porque por aquí es donde predomina la corrección de la lordosis. Digamos, totalmente se corrige sobre ese balance sagital. ¿Cuál es el problema? Tener unas restricciones con los antecedentes de heridas abdominales de tipo retroperitoneal o las enfermedades vasculares por la algunos expertos explican que se puede subir hasta partes tan elevadas como el EOSL3, pero aquí ya el rendimiento de la LIF cae de forma significativa por la distribución vascular que no permite un buen correcto de los niveles previamente hablados. Además, esta técnica es muy antigua, está escrita desde 1930, pero digamos que se utilizará para la espondilolistesis y enfermedad de POD. Con el tiempo y la mejoría tecnológica, fueron cambiando estos conceptos a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la LIF? Cirugía retroabdominal previa o adherencias. La anatomía vascular no favorable, esto es un poco interesante. Ese uso de a la vez, esas vías vasculares claramente intervenidas por las adherencias hace que sea muy componente y se requiere un cirujano experto y aún así se aumentan el riesgo de complicaciones como lo haremos en la parte final de la charla. Muy buena para la listesis gradoso mayor en general, de ahí para arriba es como una zona gris, es difícil y se prefiere principalmente las vías posteriores, esto es más por evidencia que realmente por concepto. Lo mismo de lesión vascular o renal relacionada con la vía anatómica. Obviamente cualquier infección en la vía quirúrgica se indica y la espondilolistesis sísmica, esto es relativo, digamos que la evidencia de enfermedad listésica. Entonces hay que tener eso en cuenta, que a veces la evidencia no porque no se ha estudiado propiamente en la enfermedad, no se utiliza con la adecuada frecuencia. Bueno, ya en la parte del ILIF, este sí permite abordar más niveles, tenemos desde T2 hasta el E5, pero el E5-S1 ya vendría siendo la zona problema de este abordaje por las crestas ilíacas. Entonces, si tenemos el E5-S1, pues preferiríamos una LIF, pero tendríamos el E2, L3 o un nivel más superior, preferimos el ILIF. Entonces, ahí es donde empieza a jugar la programación de los pacientes para tomar esas decisiones. Digamos que en general los mismos abordajes tienen un corredor muy importante o muy similar y eso hace que las contraindicaciones sean similares entre los abordajes, como la cirugía retroperitoneal o cirugías abdominales a nivel renal. Muy importante, el nivel L4 a L5 se puede abordar con facilidad o con dificultad dependiendo de la sacralización de las vértebras. Si están sacralizadas es difícil, podría optarse en estos casos por un OLIF o una LIF, dependiendo de la preferencia del cirujano y los puntos vasculares que desarrollaremos en la charla. En cuanto al LIF,
Otra componente es que es muy bueno para las enfermedades degenerativas porque corrige el balance sagital y coronal, porque la forma como se ubican los cajetines tiene buenos resultados. Eso hace que sea muy buena condición para las esclerosis degenerativas cuando hay laterolistesis. Entonces, podemos tener varias condiciones donde el paciente, uno define, bueno, puede que requiera una LIF, pero el LIF también me va a ayudar. Entonces, podemos ir combinando técnicas, no es lo más frecuente, pero podría realizarse. Para que no tiene tanta evidencia, para las estenosis centrales, estenosis del receso lateral y espondilolistesis de alto grado. Y el OLIF es muy similar a la LIF y el ILIF básicamente es un poco más riesgoso por las tracciones y movimientos musculares o extensas en cuenta este proceso. Lo otro es que dependiendo de cómo se mete el cajetín y de la técnica, sí se puede generar invasiones del canal neural o del foramen contralateral. Entonces es una técnica que tal vez acarrea un poco más de experiencia con respecto a la LIF y el ILIF que tenemos un poco más tranquilas y más seguras. Bueno, este sí no se recomienda tanto para la listesis mayor al 25% por la misma razón, por esa manipulación del cajetín y como lo vamos a ingresar poco a poco, facilita que la listesis se inestabilice más. Entonces es muy importante tener en cuenta, si bien no es una contraindicación absoluta, en general la evidencia no apoya mucho esto. Y es muy bueno para los abordajes del E5S1 cuando yo considero que es la cresta eje para el ILIF, es una alternativa del ILIF en estos casos. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que el OLIF no requiere neuromonitoreo. El ILIF sí lo va a necesitar básicamente por la estructura del plexo lumbar a nivel del SOS. Esto también lo hablaremos en la parte de anatomía. Pues, la planeación quirúrgica de estos pacientes, ¿cómo será? Primero, conocer el balance sagital de nuestro paciente. Básicamente está por la clasificación de Roussolis. Esto es cómo es el balance, el sacral slope de este paciente. Entonces, ¿qué tanta corrección del sacral slope debo hacer? Y conocer si es un tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo de estos 4 puntos con respecto a su angulación. Realmente el tipo 1 y el tipo 2 es más como las características pélvicas porque la angulación suele ser por debajo de 35, pero el tipo 3 y el tipo 4 hablan de este componente. Entonces es muy importante tratar de conocer los parámetros espinopélvicos del paciente previamente para definir qué tanto voy a hacer la corrección, porque puede que lo lleve un paciente un tipo 3 y lo lleve un tipo 1. Eso tampoco es adecuado, es una sobrecorrección en estos casos. Lo mismo la incidencia pélvica y la lordosis lumbar, hay que hacer un cálculo y tratar de llevar eso a un valor estándar adecuado con respecto a estos puntos. Entonces, yo tengo que saber que esta lordosis coincida con estos parámetros espinopélvicos. Entonces, debo hacer una correlación adecuada para tomar la decisión en estos pacientes. Bueno, otro componente es la lordosis lumbar. La lordosis lumbar es uno de nuestros blancos porque es lo que debemos restaurar para lograr esa incidencia pélvica y ese pelvic tip y corregir bien el sacral slope. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta acá? ¿Dónde vamos a corregir de forma importante la lordosis lumbar? El gran porcentaje de la lordosis lumbar se ubica entre el E4 y S1. Entonces, el 40% de la lordosis predomina entre el E5 y S1 y el 27% entre el E4 y el E5. El 70% de la lordosis está acá. Del E3 hacia superior pierde utilidad. Entonces, yo puedo hacer unas correcciones buenas acá en cuanto al espacio, pero si no restauro ese balance sagital, porque no puse el cajetín hiperlordótico, no hice esos parámetros espinopélvicos, ¿en qué va a resultar? En un mal balance, el paciente va a quedar con dolor y se puede deteriorar con el tiempo. Entonces, esa configuración y tener esta base del E4, el E5, el E5, E1 para corrección de lordosis es extremadamente importante. Entonces, aquí empiezan los parámetros. Siempre, y es muy importante en estos pacientes, una placa AP y lateral panorámica de columna para tener todos esos parámetros bien estructurados. Esto no nos debe faltar en la planeación quirúrgica, a menos de que sea pues imposible realizar por condiciones del paciente, pero no nos debe faltar en general para evaluar toda esa configuración de la lordosis, cuántos grados representa ese segmento del E4 y el E5 por nivel para la corrección de la lordosis y los parámetros espinopélvicos para balancear adecuadamente ese paciente. Lo otro es el triángulo de Camblin. Este triángulo cambia y pues realmente para las vías anteriores prácticamente desaparece y eso es lo que permite trabajar de forma cómoda, adecuada con el disco. Y esto hace que en las vías posteriores, dependiendo de los segmentos, miren cómo cambia esa formación del triángulo que está limitado en su parte superior y en su límite lateral por la raíz saliente, en su parte inferior por la faceta y en su parte medial por la médula. Entonces, conocer este triángulo es muy importante porque nuestro triángulo es de
de opción de las vías posteriores, pero en las vías anteriores uno queda tranquilo, es porque no tiene riesgo de lesionar en general esas estructuras y va mucho más cómodo y tranquilo con respecto a estas funciones. Otro componente que se ha descrito es el disco. El disco es una causa de dolor. Si yo no trato el disco, no quito el dolor. Entonces, corrijo el balance, el paciente pierde, se corrigen los mecanismos compensatorios, pero si no quito el disco, el paciente no se le va a quitar el dolor axial. Entonces, es muy importante tener este concepto hasta la fecha. Y lo otro es, miren que las vías posteriores no siempre van a generar una corrección adecuada y se generan estos mecanismos de hiperlordosis segmentaria que obviamente acelera el proceso de la enfermedad adyacente o la enfermedad o la condición del segmento adyacente. Entonces, esto hay que prevenirlo y esto es restaurando adecuadamente el balance sagittal y definiendo qué tanto debe extender la instrumentación en estos pacientes para evitar eso, porque eso es un paciente que con el tiempo tendrá otra vez dolor, se desbalanceará y puede que requiera extender la instrumentación y no tenga tan buenos resultados clínicos. Entonces no vamos a generar un cuadro delicado en este paciente de un dolor crónico intratable. Las cajas hiperlordóticas, que es nuestra base del tratamiento y que es lo que buscamos y lo que hace la descompresión, aparte de restaurar toda esa anatomía, permite corregir todos esos fenómenos compensatorios que hay, que cuáles son la extensión de los pies, la flexión de las rodillas, el back tilt pélvico, la hiperextensión lumbar, cuando hay compensación y mala instrumentación, y prevenir la retrolistesis, y cuando hay fenómenos hiperlordóticos y pérdida del eje vertical axial. Esos componentes se van a corregir casi en su totalidad cuando hacemos una restauración adecuada del balance sagittal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo primero es, ¿para dónde voy? Entonces, definir dónde están las crestas ilíacas. Lo segundo es, si voy para una vía muy alta, definir dónde están los rebordes costales para definir si requiere una costectomía o una costotransversectomía para hacer un abordaje tranquilo o si requiere la ayuda de un cirujano experto. Segundo concepto es los pacientes que tienen deformidad escoliótica asociada aparte a esta enfermedad. Tengo que buscar cómo es la disposición de la curva y definir qué va a ocurrir con estos pacientes. Básicamente, lo que recomiendan las guías es entrar por la cara interna de la deformidad porque los espacios están mucho más pegados, requieren menos incisión y puedo lograr mejores correcciones. Del lado contralateral se podría realizar, pero la incisión es más amplia y es un poco más difícil lograr las correcciones con respecto a este punto de vista. Entonces hay que tener eso siempre en nuestra cabeza. Ahora hablemos ya un poco más de los abordajes con respecto a las bases anatómicas. Entonces, ¿qué vamos a hablar? El ALIF y sus variantes, junto con el OLIF y sus variantes. Entonces, el ALIF, cuando estamos en segmento de L5-S1, puede ser izquierdo o derecho, no tiene ninguna preferencia, no hay ningún problema. Cuando ya arranco del E4 hacia arriba, o el E4 y el E5 hacia arriba, se prefiere de forma izquierda, porque eso permite la manipulación vascular con menor riesgo de lesión estructural. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. El OLIF, recomendado siempre izquierdo, y lo mismo el ILIF, siempre tratar de entrar por vía izquierda por estos fenómenos vasculares que permiten la movilización vascular y disminuye de forma importante el riesgo de lesión estructural. Ahora, ¿cómo van a ser las referencias anatómicas en estos pacientes? Lo primero, entonces, es la parte de la estructura muscular. Vamos a tocar un punto acá y es cómo se va a trazar. Entonces, básicamente tendremos tres grupos musculares. Esos tres grupos musculares consisten entonces en el recto del abdomen, como lo vemos, y en las estructuras que se van hacia la cresta ilíaca. Después de ese concepto, se acomodan en la parte superior, en la apófisis, una línea central, que es la línea alba, ¿cierto? Esta estructura es muy importante desde el concepto de que algunos músculos se insertan acá y el otro es la fascia transversa o fascia transversalis o la aponeurosis del recto abdominal, que esto se fusiona o se une con los músculos restantes de la pared abdominal laterales, que ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, tener primero el origen y la inserción y saber cuáles van a ser nuestros componentes. Este músculo será muy importante, sobre todo en la parte profunda del abordaje, que a continuación la veremos. Seguimos con los músculos, entonces llegamos hasta el séptimo octavo y continuamos del séptimo octavo de la costilla hacia inferior hasta la 12ª costilla. Empezaría aquí el oblicuo externo, se dispone en este sentido, que es como metiendo las manos en los bolsillos, básicamente para insertarse lo que vendrían siendo las crestas ilíacas y parte de la sínfisis del pubis. Otra inserción es la inserción medial, que va con
con esa aponeurosis del recto abdominal para ubicarse, y eso sería una de nuestras referentes anatómicas en estos componentes. El siguiente, entonces, cuando se levanta este músculo, vemos esta capa, cómo se ha insertado, que es la que estamos divisando en este punto anatómico. El siguiente músculo tiene una forma muy similar, pero en sentido inverso, que es el oblicuo interno. Este se origina en las crestas ilíacas y en la cresta de Falopio, y asciende y se inserta en las mismas estructuras. Este músculo, siendo profundo, se va a extender hasta la apófisis casi sifoides y se fusiona con toda la estructura de la aponeurosis. Este sí tiene una inserción mucho más sólida. Y el otro componente final, para marcarlo acá, va a ser el siguiente, y consiste en las zonas anatómicas de unión que va a ser nuestro corredor quirúrgico. Entonces, vemos este punto acá, y este punto básicamente es la unión de la línea arcuata con esa aponeurosis del músculo recto abdominal. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando partimos el abdomen en tres, que es lo que vemos acá, en este segmento ya hay solo una capa anterior y no hay capa posterior de fascia y de músculo en el abdomen. Entonces, esta zona es mucho más fácil manipularla en un corredor quirúrgico. Lo otro es que está el punto de unión de la aponeurosis con los oblicuos, ¿cierto? En todo este punto es una zona segura. Y el tercer componente es esto, que son los vasos epigástricos inferiores. Los vasos epigástricos inferiores en el tercio inferior del abdomen van a estar totalmente desnudos y posteriores al músculo. Entonces, se recomienda trazar una línea de 1 centímetro, cortar de ahí y llegar hasta el borde de esa. Al haber hecho la incisión, encuentro el peritoneo y me voy posterior. Esa es una de las formas de proteger los vasos epigástricos para evitar lesiones de estos componentes. Bueno, entonces esto es un resumen básicamente de lo que acabamos de ver de ese segmento final, y es la distribución de esa estructura de la fascia y de los componentes en la parte posterior. Entonces miremos que en los dos tercios superiores hay más fascia posterior, requiere más disección y es más difícil llegar. Vemos que yo separo las aponeurosis y encuentro la fascia transversalis a nivel de la línea arcuata con este punto. Entonces, incide la fascia y encontraré el peritoneo que vendría un corredor quirúrgico. Se puede romper el peritoneo, se genera una salida del contenido intestinal. Eso es un signo de que pues, falló o no se hizo bien. Se puede suturar, pero lo ideal es no tratar de lesionar el peritoneo, sino hacer una incisión muy cuidadosa, y ahí inmediatamente encontramos adherido el peritoneo para empezar la disección. El otro músculo es el psoas. Eso es otra referente que habla entre uno que origen de L1 en las transversas hasta L5 S1 aproximadamente, y el psoas mayor con ese vaso que viene de la cresta se inserta en el trocánter menor, mientras que el psoas menor llega aquí a la estructura púbica en la anatomía. Entonces, muy importante. Este es uno de los músculos que encontraremos, y con respecto a las estructuras vasculares debemos tratar de hacer la manipulación mínima para cuidar los componentes de tipo neural, principalmente los ureteres y algunos vasos. Siguiente punto son los vasos. Estos vasos son muy importantes y son muy llamativos a la hora de desarrollar la temática. Nuestros, digamos, elementos que encontraremos suelen ser las ilíacas comunes, pero pues podemos, si subimos mucho, la aorta y la cava inferior. ¿Qué más tenemos? Vasos segmentarios, estos se pueden ligar, enseguida hablaremos un poco de estos, que son la vena iliolumbar y la lumbar ascendente, y sobre todo en la parte medial, sobre todo en los niveles inferiores, el E5-S1, está la vena y la arteria sacromedia, que hasta se pueden ligar sin ningún problema. Entonces, tener en cuenta las referentes anatómicas, pero vamos a ver que hay una gran cantidad de variables, y esas variables también eviten la mayor medida sacrificar vasos, ¿cierto? No es todo, liguemos y continuemos, ¿no? Con cuidado. Entonces, ¿cómo son esas variantes anatómicas? Básicamente se han descrito para la vena lumbar ascendente y para la vena iliolumbar. Entonces tenemos, digamos, dos tipos de presentaciones: aquellas que no se interponen en nuestro corredor quirúrgico y que no van a tener una retracción mayor, por lo cual no hay necesidad de manipularlas ni de ligarlas, como vemos en la variante tipo A. La variante tipo B, usualmente la lumbar ascendente, que más se interpone y está encima del cuerpo, esta deberíamos tratar de identificarla y, si es posible, desplazarla sin lesionarla, debería hacerse. Si no, líguela y trata
de conservar la iliolumbar, muy importante. Entonces, esa es una de las variantes que tenemos. Enseguida hablaremos de otras variantes también presentes, pero es muy importante tener en cuenta y evitar esas lesiones vasculares, porque eso puede generar un sangrado muy importante y dificultar el abordaje y obligar a detener la cirugía. Entonces, hay otras descripciones vasculares que es acorde a la complejidad de las estructuras relacionadas con el cuerpo. Esto es un artículo que está escrito en Bogotá, es muy importante y describe todas esas variables, digamos, desde tipo 1 hasta tipo 4, pero básicamente lo que da a entender es el riesgo de lesión vascular con respecto a la disección. Entonces, las variantes tipo 1 son espacios más cerrados, más difícil el abordaje, que tal vez requeriríamos un cirujano vascular a la mano, comparado, por ejemplo, con un abordaje tipo 4, que es un abordaje tranquilo, es un corredor más fácil, y eso nos permite tener en cuenta que no requeriríamos tanta tracción y tanta manipulación. Entonces, con una resonancia y estudios vasculares podríamos determinar este tipo de variantes y decidir si vamos a entrar con apoyados en vascular o si podremos hacer nuevamente nosotros solo la disección. Muy importante tener esto en cuenta, más que propiamente la distribución de la escala es la dificultad por la cual me voy a enfrentar. Entonces, otro componente, entonces, es la variante de la bifurcación. También tenemos una tipo A, una tipo B. La tipo A es la clásica, usualmente se da a nivel de L5, S1 la bifurcación y cubre el corredor. Mientras que la variante tipo B es una variante alta, que usualmente la bifurcación ocurre a nivel de L4, L5 y puede inclusive exponer este disco. ¿Cuál es nuestro blanco final? Entonces, ese sería nuestro blanco, exponer el disco. Aquí solo ellos reportan que se liga la vena sacra y la arteria sacra media y tenemos un acceso directo. Eso es lo que deberíamos buscar con respecto a nuestro abordaje y evitar sacrificar todas esas venas. Esto no siempre va a ser posible. Pero hay otros componentes que hay que tener en cuenta, como es la parte nerviosa, esto sobre todo para los abordajes como el LILIF, ya que este paquete del plexo lumbar va empaquetado en su mayor parte por el psoas. Entonces, si a continuación hablaremos de las zonas seguras de la zona lumbar, eso no es completamente estricto y requeriríamos de forma obligatoria un monitoreo. Entonces, es muy importante conocer todas las componentes que es el femoral, el ilioinguinal, el femorocutáneo, ¿cierto? Una gran cantidad de estructuras nerviosas. Y aparte, pues nos pintan que el plexo muchas veces puede ir en la parte lateral de los cuerpos, como se muestra en la imagen, pero también hay alrededor de 7 variables descritas que es importante conocer y entender. Muy importante este plexo, se encuentra ubicado en un cojinete graso, entonces en la disección, cuando encontramos un cojín graso a nivel de la columna, pensar siempre en este plexo, por lo cual debe desplazarse suavemente. Se puede separar sin ningún problema, pero hay que tener mucho cuidado. Y su riesgo es, al lesionarlo, la eyaculación retrógrada, que esto tiene un componente muy importante y es una alta relación con la cauterización, sea con bipolar o con monopolar. Entonces acá evite en la mayor medida cualquiera de esos dos elementos, o si lo usa, úsalo estrictamente en un punto específico para evitar esas complicaciones. Esas son las variantes de ese plexo lumbar. Miramos que puede tener un corredor que permite un trabajo amplio, como son algunas de estas variables, que no se van a necesitar manipular el plexo, vamos a entrar tranquilos, pero nosotros va a estar encima de todo el abordaje, va a ser difícil, por lo cual su movilización debe ser de forma gentil, suave y evitando la coagulación en estos puntos. Entonces, ya entrando un poquito en profundidad, vamos a hablar de los abordajes. Empecemos con el ALIF. Entonces, dependiendo de la cantidad de niveles, yo puedo decir qué tipo de incisión hacer, si es horizontal o es ligeramente oblicua. Lo importante son las relaciones anatómicas. La primera relación, tal vez para definir la zona de incisión, es el ombligo. Entonces, cuando vamos L5-S1, se hace una división en tercios con la sínfisis del pubis y entre los 2 tercios inferiores y el tercio superior sería nuestra zona de incisión, teniendo en cuenta esos límites anatómicos que hablamos. L4, L5 sería inferior al ombligo, L3, L4 superior al ombligo y L2, L3 hasta 5 centímetros por encima. Si voy para varios niveles, ellos recomiendan hacer una incisión oblicua, se pueden realizar varias incisiones, pero no lo recomendable. Es una sola incisión que abarque todos los niveles para poder trabajar de una forma tranquila. Sería la posición del paciente, digamos que existen 2 variables, la posición en T o clásica, es tal vez la que se usa con más frecuencia, pero también está esta posición que es cómoda, que es la posición tipo Da Vinci. Entonces, tener en cuenta que no siempre se puede trabajar de una sola forma, sino hay dependiendo de la condición del paciente, puedo trabajar con esta posición. Para el siguiente punto, entonces, es la zona de abordaje seguro. Entonces, hacemos esa disección hasta exponer el oblicuo superior y tratar de incidirlo. Esto se hace con el fin de hacer una disección suave, ir abriendo capa por capa para no lesionar ni los vasos epigástricos ni irnos más allá
de la fascia transversal. Y recordemos que es 1 centímetro lateral ombligo hasta la aponeurosis de la vaina de los rectos junto con la unión de los oblicuos. Eso permite separarlo de forma más fácil y de una forma menos traumática. Entonces, cuando abro todas las capas de forma tranquila, encuentro el peritoneo y aquí ya encuentro mi corredor quirúrgico. La recomendación es, idealmente, el grupo muscular hacerle tracción hacia afuera y el peritoneo dejarlo quieto o estable, porque muchas veces, así sea una tracción medial del peritoneo, lo puede desgarrar. Entonces, que se vaya disecando de forma suave, tranquila, no debe encontrarse ningún tipo de resistencia. Si se siente una resistencia, debe verse qué es lo que está ocurriendo. Para ver si es de pronto una adherencia, se puede cortar con facilidad pegado a la capa muscular, sino ver si hay algún problema para continuar el abordaje. Entonces, es muy importante ese primer concepto. Siempre debe ser una disección Roma, porque algo que se denomina la pseudohernia, que son desgarros pequeños y generan herniaciones contenidas, y eso genera dolor crónico, aumenta mucho el riesgo de complicaciones intestinales. Entonces, después de haber empezado la disección, nuestro siguiente blanco va a ser este punto, que es la grasa retroperitoneal. Eso me indica que yo voy bien y estoy adecuadamente en el componente. En la grasa retroperitoneal está alojado el colon sigmoides. La función es que no veamos el colon y lo desplacemos en bloque junto con la grasa peritoneal. Entonces, ¿cuál es el punto de disección? Siempre váyase pegado a las estructuras musculares durante el abordaje. Nuestro siguiente punto en el abordaje vendría siendo el psoas. Entonces, con el psoas, lo que hacemos es encontrarlo, a pesar de una disección suave, para buscar el siguiente punto, que sería el ureter. Acá es un poco más cómodo. Entonces, el siguiente punto anatómico lo haríamos con el ureter. Dependiendo de la técnica, de la adherencia y de la facilidad, algunos hacen la disección por encima del ureter, otros simplemente, si lo permite el abordaje, lo van a desplazar en el bloque con la grasa retroperitoneal. El siguiente blanco viene siendo las estructuras vasculares. Lo primero que deberíamos encontrar, esto no es una camisa de fuerza por lo que vimos de las variantes anatómicas, pero lo más frecuente es encontrar la vena ilíaca común, y detrás de la vena en nuestro abordaje, porque en la anatomía tradicional la ilíaca, la arteria ilíaca va anterior a la vena, aquí la encontramos primero la vena, estaría la arteria. En algunos casos ellos dicen que ni siquiera debe visualizarse, pero puede ser posible su visión acorde a las variantes anatómicas. Entonces continúa esa disección suave, ya empiezo a exponer el cuerpo, y cuando empiezo a exponer el cuerpo, lo ideal es llegar hasta el lado contralateral. Entonces, usualmente, ¿qué podríamos encontrar hasta acá en nuestro abordaje? Lo que es el tronco simpático junto con el nervio genitofemoral, esas arterias segmentarias que debo tener mucho cuidado, irlas ligando, y solo aquellas que sean exclusivamente necesarias. En algunos casos, si tenemos las variantes de esas venas iliolumbares, encontramos esta variante que requiere ligarse y manejarse su separación con cuidado para evitar el sangrado y las avulsiones. Entonces, después de completar todo este componente de abordaje, ya encontramos la otra vena ilíaca, y ahí es donde yo debo buscar mi separador para separar hasta el otro psoas el abordaje. Entonces, voy con mi primer separador, lo tengo bien ubicado, bien estructurado, ubicaría el segundo separador y ahí tendría el corredor adecuado con respecto al abordaje. Entonces, esta sería nuestra visión final, tener todo el disco expuesto, visualizar el ligamento longitudinal anterior y ambos bordes del cuerpo vertebral. Eso me garantiza que tengo un adecuado corredor quirúrgico y una adecuada resección del disco. ¿Qué pasa? No siempre vamos a encontrar esas variantes. Entonces, cuando la variante es difícil y las arterias no van a permitir su movilización en bloque, ¿yo qué hago? Simplemente las arterias ipsilaterales las diseco hacia el lado ipsilateral y las contralaterales las diseco hacia el lado contralateral para lograr un adecuado corredor quirúrgico y de forma importante. Bueno, en cuanto al LILIF y al OLIF, muy importante algunos conceptos. Para que se bloqueó el computador, no sé qué pasó. Qué pena, ahí la lentitud. Entonces, en la planeación del OLIF y del LILIF, ¿qué vamos a tener? Primero, hay que marcar la zona anatómica. Usualmente se recomienda marcar el disco, su borde superior, su borde inferior y los cuerpos vertebrales. Entonces, yo ubico la línea media, el borde anterior del cuerpo y el borde posterior. Si voy para el OLIF, recomiendo una incisión 3 a 4 centímetros a nivel anterior, pero si es un LILIF, exactamente sobre nuestra zona de incisión. Se recomienda marcar la cresta ilíaca para saber en relación a nuestro abordaje si va a ser cómodo o no, para definir si hacemos el LILIF o el OLIF acorde a las características anatómicas del paciente. Entonces, aquí están las zonas seguras. Las zonas seguras es descrito del lado derecho, del lado izquierdo.
básicamente la estructura vascular va anterior y predomina según la zona que se han descrito en la literatura. ¿Cómo se describen? Donde termina el cuerpo en su parte posterior se denomina posterior y cuando termina el cuerpo en su parte anterior se denomina anterior. De acá usualmente separan el cuerpo vertebral en 4 componentes que sería zona 1, 2, 3 y 4. Normalmente la zona A y la zona 1 es para los elementos vasculares, como es el lado derecho, estructuras venosas. La parte neural usualmente es en el segmento posterior y en el segmento 4. Algunos se pueden extender hasta el tercer segmento. Y la zona segura pues también depende del nivel, acá vemos de toda la columna, pero en general el predominio de la zona segura es la zona media y algunos lo parten en tercios. Entonces el tercio medio del cuerpo vertebral sería la zona segura. Con respecto a las zonas izquierdas, es bastante similar, pero aquí tendremos la aorta y los elementos neurales. Nuevamente las zonas seguras suelen ser un poco más estables, pero miremos que hay algunas variantes importantes, sobre todo con los elementos L4 y L5. Esto es lo que explica porque realmente deberíamos tener un monitoreo. Y agregado a esas zonas seguras, pues miremos la distribución nerviosa que tenemos. Tenemos el genitofemoral, el iliogástrico, el hipogástrico, el femoral, el cutáneo femoral lateral y el obturado. Entonces, este plexo está atrapado dentro del psoas, no es fácil su visualización y lo podemos lesionar con facilidad. Esto es lo que indica porque en un abordaje lateral es tan extremadamente importante el monitoreo para no generar una lesión. Agregado a esto, pues afortunadamente la zona media es la más segura y la zona anterior, no siempre, pero... Y esas son las zonas del psoas que son de más fácil manipulación porque son las zonas más blandas para el abordaje. Pero siempre tener un monitoreo porque puede haber alguna variante que me diga que me vaya más hacia posterior o más hacia anterior. Esto es lo que se vería, este es el paquete que encontraríamos con toda la estructura del psoas y es difícil verificar esos puntos, por lo cual el riesgo puede ser elevado siendo a ciegas. Ese es uno de nuestros mensajes con este abordaje. Entonces, finalmente, cuando hago una exposición adecuada, ya no tengo el psoas, tengo el disco y tengo los 3 elementos que me van a hacer la separación para hacer este abordaje. Bueno, entonces finalmente nuestro corredor lateral seguro y expuesto y nuestro corredor anterior seguro y bien expuesto dependiendo de las condiciones anatómicas que tengamos, que siempre es necesario conocerlas con nuestros pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones? Tenemos este artículo reciente que hace una revisión extensa de la literatura sobre la evidencia y sobre cuáles son los puntos a tener en cuenta. Entonces, muy importante, segmento L5-S1, el mejor método es el ALIF porque trata el dolor discogénico, mejora esa altura del disco y restaura mucho mejor el balance sagital. La evidencia también apoya las vías posteriores, no está mal, pero prefiere siempre el ALIF si no tiene ninguna contraindicación. En los casos de la espondilolistesis ísmica, que fue lo que hablamos al principio de la charla, el abordaje posterior también tiene una preferencia, pero tiene un alto riesgo de lesionar el L5. Esto es porque la evidencia está un poco más inclinada a la balanza por la cantidad de estudios hacia la vía posteriores. Cuando yo considero que podría ser un abordaje un poco más lateral, aquí la opción siempre será el OLIF. El OLIF siempre tendrá una contraindicación por la cresta ilíaca en este segmento. En cuanto al L4 y L5, básicamente aquí la evidencia no está tan separada, tanto las vías posteriores como las vías anteriores sirven. ¿Qué pasa? Dependiendo de la corrección, de lo que yo requiera corregir, puedo hacer una vía anterior. Ellos dicen que para este nivel, cuando yo requiero sobre todo una restauración importante de la lordosis y una corrección de la deformidad, nuestro abordaje puede ser un LILIF o una de sus variantes dependiendo de lo que necesite. Si va a ser pues, varios niveles, haría una LIF. Si va a ser solo un nivel, de pronto un LILIF es un poco más seguro y más tranquilo. No hay diferencias muy llamativas en este punto. En el L2 L3, ellos recomiendan que todas las técnicas se puede utilizar el LIF, pero la LIF no es la mejor opción por esas partes vasculares que no va a generar un adecuado corredor quirúrgico. Entonces, ¿qué preferíamos? ¿Un OLIF o un LILIF? Si puedo hacer un LIF, prefiero el LILIF, si no, pues una alternativa sería el OLIF. El T2 a L1, aquí ya no es posible la parte de la LIF, inclusive los abordajes posteriores dificultan su manipulación, la parte de la columna y la implantación de dispositivos. Entonces ellos dicen, la mejor opción para acá, un LILIF. Muy importante tener esto en cuenta a la hora de hablar de estos niveles. Y en la parte de condiciones multinivel, básicamente es qué grado de corrección requiero. Ellos dicen que se puede usar una combinación anterior con posterior o varias combinaciones anterolaterales. Entonces, muy importante, dependiendo de la corrección que yo requiera, definir qué abordaje y si lo va a complementar con una vía posterior o si el paciente solo requiere una vía posterior. Esto ya es una decisión del cirujano y de toda la planeación quirúrgica que hemos hablado. Cuanto a los resultados, y ya para empezar a cerrar la charla, entonces el ALIF
De forma global, las tasas de fusión son superiores al 90%. Inclusive solo con la vía anterior llega a un 94% de las tasas de fusión. En cuanto al control del dolor, reduce 5 puntos en la escala del dolor en promedio, y cuando el instrumento vía posterior las tasas de fusión se elevan mucho, hasta 97%. Es el que más aumenta ese espacio foraminal y ese espacio neural de forma indirecta, logrando hasta un 67% de restauración del espacio comparado con la caída previa. Las complicaciones en este abordaje pueden ser devastadores, por eso muchas veces y muchos cirujanos recomiendan el abordaje con un experto en cirugía vascular. Porque aparte de que se pueden lesionar las estructuras vasculares, pues podemos lesionar páncreas, riñón, como lo vimos dependiendo del nivel. Lo más frecuente sí es la lesión vascular. Afortunadamente son lesiones venosas pequeñas que se desgarran y fácilmente ceden con hemostáticos y con fenómenos compresivos. La lesión vascular, si bien no es tan frecuente, es el riesgo más temido, está entre el 1 a 3%. Ahora, lo otro que hablábamos era la eyaculación retrógrada, tampoco es tan frecuente, pero porque se sabe el riesgo que es por una mala movilización del plexo y por la coagulación en esta zona. Entonces, si prevenimos todo esto, preveniríamos esta complicación. ¿Cuál es el problema? Que el riesgo se dispara cuando el paciente tiene una vía abdominal previa. ¿Qué quiere decir? Me toca hacer un abordaje transabdominal, esto dispara 10% veces más el riesgo de esta complicación, que en la mayoría de casos solo puede llegar hasta el 2% de las situaciones. En cuanto al ILIF, es una técnica así un poco más nueva, está escrita desde el 2001, las tasas de fusión son excelentes, llegan hasta el 97% de los casos, tiene muy buena evidencia para la estesis grado 1-2 con el control del dolor, y tiene una buena corrección para esas deformidades en el plano coronal y sagital, sobre todo para la corrección de la deformidad del ángulo de Cobb. Su mayor riesgo es la parte de la lesión del plexo, esto es variable, eso depende de la técnica, de que también se monitoriza el paciente, de lo juicioso del cirujano, por ese alto riesgo que vemos de ese plexo lumbar. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos estudios, muchos no dan la información completamente estructurada y clara de los resultados, pero en general son bastante buenos y tienen un buen apoyo en cuanto a los componentes anatómicos. Se ha descrito hasta el 30% de los casos pareceres entumecimiento, lo mismo que la debilidad motora, que puede llegar a ser el 23% de los casos, esto es más por manipulación. Afortunadamente, el 90% de estas situaciones van a ser de forma transitoria con una recuperación completa. El tiempo promedio suele ser 6 meses de recuperación. Lo que habíamos hablado, que en las vías laterales se pueden generar desgarros pequeños, y aquí es donde se han reportado los fenómenos de esas pseudohernias o hernias contenidas en los pacientes, que es importante tener en cuenta y que debería tratar de hacerse una disección robusta y cuidadosa para evitar esas lesiones peritoneales, tal vez que se nos pasen inadvertidas. En cuanto al OLIF, también tiene buenos resultados, este disminuye en promedio 7 puntos la escala del dolor, tasa de fusión del 92%, pero cuando instrumentamos vía posterior. Esto lo sabemos porque cuando solo hacemos la instrumentación vía anterior llega hasta el 81%. Esto es obviamente que es un cajetín más pequeño y que tiene menos injerto, aparte que ocupa menos espacio en el disco, por eso no tiene los resultados comparativos con los otros componentes. Las complicaciones, tal vez tienen complicaciones más frecuentes por la forma como se ingresa el cajetín, ya que requiere un movimiento oblicuo, como su nombre lo dice, que se ha descrito entumecimiento de la pierna ipsilateral, la debilidad de la cadera y del cuádriceps, pero afortunadamente estos dolores y esas condiciones, el 95% suele ser transitorios por manipulación y va a resolver en los siguientes 6 meses. Inclusive, estos pacientes tienen descrito algo que es el dolor incisional transitorio por este abordaje. Es muy llamativo que no sea descrito con tanta frecuencia o no tiene tantas descripciones en el ALIF y en el ILIF. Lo otro es lesiones del plexo simpático, se ven hasta el 1.6% de los casos. La lesión vascular sí es mucho menor en este abordaje, ya que aquí no vamos a manipular tanto los vasos, que es muy importante, y esas lesiones van a generar algo que es un fenómeno de distermia comparativa en las extremidades inferiores. El paciente va a tener una extremidad comprometida fría, y esto usualmente no va a tener una buena transición y una buena recuperación. Entonces hay que tener mucho cuidado, y esa es la importancia del monitoreo. También en estos pacientes en este abordaje se ha escrito el ILIO postoperatorio, pero no es muy frecuente. Entonces, muy importante recordar pues esta tabla, siempre tenerla a la mano. ¿Qué es lo que más ocupa espacio y mejor fusión? El ALIF, seguido del ILIF y por último el OLIF. El riesgo de subsidencia, entonces en estos es mucho más bajo, obviamente porque hay más cantidad de material, más cantidad de injerto comparado, por ejemplo, con el OLIF, que sí tiene más alto riesgo de subsidencia y que posiblemente requiere una vía posterior. Los requerimientos, el ILIF es tal vez el más estricto que requiera neuromonitoreo. El ALIF, dependiendo del segmento, pues va a requerir un abordaje acompañado por vascular,
y el OLIF en algunos casos también un abordaje por cirugía vascular. En general los riesgos suelen ser bajos y suelen ser transitorios, como lo hemos tocado a lo largo de la charla, pero es muy importante tener siempre estos componentes a la mano. Lo mismo las limitaciones. En la LIF, la cirugía abdominal aumenta ese riesgo de complicaciones. En el ILIF, las cirugías retroabdominales. En el OLIF, sobre todo la listesis, por ese riesgo de invasión al canal y del foramen contralateral. Entonces, ya para concluir la charla, las vías anteriores permiten una mejor restauración del balance sagital a nivel lumbar. Las cajas hiperlordóticas son las que van a permitir restaurar ese componente, sobre todo en los segmentos del E4-S1. La anatomía es vital para el abordaje, para definir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y tener el resultado deseado de mi paciente. Y se requiere obviamente un adecuado entrenamiento para estas vías, porque tiene excelentes resultados, pero en manos poco expertas o sin un adecuado entrenamiento, las complicaciones pueden ser fatales. Con eso terminamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buena la revisión, excelente. Yo no tengo ningún comentario porque tú sabes que no tengo mucha experiencia en esto. Si Julián nos quiere hacer alguna referencia adicional de todas las que ya ha hecho, pues adelante. El chat de la llamada, del video. ¿Cómo? Que Julián dejó un mensaje ahí por el chat que se tenía que desconectar. Bueno. Nacho, un comentario rápido, muy completa la presentación. Obviamente todo esto, digamos que hay que mirarlo en un contexto muy racional. Recientemente se ha venido pues como una presión comercial muy fuerte alrededor del uso de las cajas de fijación intercorporal. Y entonces ya hablamos de OLIF, XLIF o abordajes laterales. Ahora ya está hablando de ILIF, que es, o ELIF, que es el abordaje a través del abordaje, cajas posteriores de inserción extraforaminal. Hay una cantidad de técnicas que también tienen un interés comercial muy importante y eso obviamente hace presión sobre los cirujanos. Entonces no quiere decir que, como discrepo un poco de lo que Simón dijo inicialmente, de que los abordajes anteriores sean mejores que los abordajes posteriores, pues eso definitivamente no es así y todo depende digamos, del objetivo que uno tenga con cada uno de los pacientes. Yo les he comentado, pues obviamente hacemos abordajes anteriores y laterales cuando son necesarios, cuando vemos que tiene una indicación muy clara, pero hemos tenido casos con los residentes en que les he mostrado cómo una vía posterior también tiene una muy buena capacidad de corrección del balance sagital, sacando pues el E5-S1 porque el E5-S1 es un caso aparte, pero pacientes que tengan, digamos, que no tenga una retroversión pélvica y que el E5-S1 esté en buenas condiciones o que no sea pues el objetivo de la cirugía, digamos que del E5-S1 hacia arriba los abordajes posteriores también tienen muy buena capacidad de corrección sagital en los casos de que este sea pues como lo que se busca en la cirugía. Lo que pasa es que hacer un TLIF bien hecho es más difícil que hacer un XLIF, un ELIF o cualquiera de estas técnicas anterolaterales. Es más difícil una vía posterior bien puesta y si ustedes ven la mayoría de las cajas quedan atravesadas en el espacio discal y por lo tanto pues eso quita lordosis y la técnica finalmente termina desacreditándose, pero por una, digamos, entre comillas, incapacidad del cirujano de ubicar bien los implantes. De todas las técnicas, pues el ALIF definitivamente es una técnica que está muy depurada, especialmente en 5.1 y tiene una capacidad espectacular de corregir la lordosis y de restaurar la lordosis de la unión lumbosacra, que eso no se puede hacer con ninguna otra cosa. El XLIF o el abordaje lateral Transoas me gusta porque las cajas son de un volumen significativo y uno puede poner a través de ese abordaje unas cajas de muy buena calidad, muy lordóticas y permiten hacer una descompresión indirecta muy buena. El OLIF todavía no me gusta mucho. Yo sé que hay grupos que ya empiezan a hablar bastante del OLIF, aunque es, digamos, de toda la técnica más reciente.
pero no me gusta porque la caja es pequeña, porque se desvirtúa un poco como el abordaje lateral, se desvirtúa porque la caja usualmente es más pequeña, es una caja que no cubre los dos anillos vertebrales, sino que queda en la mitad de la vértebra. Usualmente los pacientes que operamos son pacientes que no tienen una buena calidad ósea, especialmente los pacientes deformes, entonces eso también aumenta el riesgo de subsidencia y por lo tanto es una caja que no queda tan anterior como uno quisiera, porque con la maniobra ortogonal obviamente pues la caja queda en la mitad de la vértebra, entonces no me parece que tenga tanta capacidad de corrección como lo puede tener. Inclusive me, es lo que yo concibo pues como en la cirugía de estenosis y alguna corrección de deformidad, me parece que es mejor el TLIF que el OLIF. Tengo muy probablemente hay mejores correcciones con TLIF que con OLIF. Obviamente, pues, todo esto, digamos que la idea es no radicalizarse con ninguna de las técnicas y siempre ser como muy racionales y escoger bien cada una de las técnicas de acuerdo a las necesidades del paciente. Gracias. Tao, sí, de acuerdo. Y otra cosa muy importante es que si uno conoce una técnica y la hace bien hecha mm, y los resultados son buenos, no tiene por qué estar, digamos, pegado de la modernidad. O sea, conocer todas las técnicas y cada una de las indicaciones, pero si tiene dos opciones, si usted sabe hacerla bien hecha de la manera tradicional, pues no tiene por qué ponerse a ensayar otras técnicas, me parece a mí. Completamente de acuerdo, Nacho. O sea, recientemente se ha como dejado las técnicas posteriores, pero obviamente, o sea, para mí eso tiene una razón muy clara, es un interés, pues, digamos, con una carga comercial muy significativa. Para mí un TLIF L4, L5, L3, L4 puede tener la misma efectividad en muchos casos de cualquier tipo de abordaje lateral. Entonces hay que ser racionales con eso.